Desde los golazos de Rodrigo y Brahim, pasando por las imágenes bochornosas del Atlético de Madrid, la despedida cobarde de Simeone y un partido de alto voltaje en el Bernabéu que dejó claro quién manda en Madrid. El Santiago Bernabéu fue un hervidero de pasión desde antes del pitido inicial. La brutal buceana del recibimiento al Real Madrid dejó una imagen sencillamente espectacular. Miles de aficionados abarrotaron los alrededores mostrando su apoyo inquebrantable. Entre los jugadores, Fede Valverde y un sonriente Kylian Mbappé se robaron las miradas a su llegada al estadio, presagio de lo que sería un partido electrizante. El partido estuvo marcado por la intensidad y la polémica, minuto de silencio en el Bernabéu y la interrupción bochornosa de los mismos vándalos de siempre. Hay que ser ingrato y animal para pitar en ese momento. Y cómo olvidar la croqueta del jugador del Atleti intentando engañar al árbitro. Si esto fuera la Negreira League, habría surtido efecto, pero aquí sencillamente no cuela. Ya en el partido, desde el primer minuto, el Madrid dejó claro que iba por todo. Apenas el minuto 4, Rodrigo abrió el marcador con una definición magistral, tras una asistencia exquisita de Valverde, quien lesionado o no, juega con un corazón que ya quisiera cualquier equipo. No está 100% y ha jugado así, imagina 100%. Bueno, es un fenómeno, a mí me encanta jugar con él. Y mientras la grada explotaba de alegría, en el palco del Bernabéu, Jude Bellingham vivía el partido con intensidad, alentando a sus compañeros como un madridista más. El Madrid era un vendaval y Rodrigo dejó otra jugada que no podemos pasar por alto. Un claro penalti no pitado tras caer en el área derribado por el jugador colchonero. Sin embargo, el árbitro y el VAR misteriosamente ni se mutaron. Llamémosle casualidades del fútbol moderno. Pero el Atleti no se quedó atrás. Al minuto 32, Julián Álvarez igualó el partido tras un pase de Javi Galán. Una jugada donde Camavinga quedó retratado por su displicencia en la marca, permitiendo el remate sin oposición alguna. Un error grosero que en una eliminatoria de esta magnitud puede costarte caro. Ya en la segunda mitad, el Madrid salió con una determinación feroz y encontró la recompensa al minuto 55. Brahim Díaz, con una jugada individual y sublime, dejó a Jiménez en el suelo y fusiló a portería rival. Fijaos en esta imagen. Un golazo con sabor a revancha que el malagueño celebró con furia con sus aficionados. Y al pasar por delante de Simeone, no dudó en dedicarle un habla ahora. Y es que el argentino había menospreciado su titularidad un día antes. Chapó por Brahim. El Atleti intentó reaccionar con cambios, pero la saga madridista, liderada por Tchouaméni y Mendy, sostuvo el resultado con solvencia. A todo esto, Vinicius y Mbappé tuvieron el tercer gol en sus pies, pero increíblemente lo desperdiciaron. Lo de Kylian fue especialmente preocupante, ni un solo remate a puerta en todo el partido. Noche para el olvido para el francés. Por otra parte, Ancelotti, fiel a su estilo, manejó los tiempos a la perfección, reforzó la defensa y sentenció en rueda de prensa: no tengo palabras para describir a Valverde. Y cómo no, si el uruguayo lesionado o no, puede parecer el mejor lateral del mundo sin ser su posición. No, no me quedan palabras para él, ha hecho un esfuerzo tremendo, fantástico. No me sorprende, al final lo tiene como buen uruguayo que es. Carleto también destacó el trabajo del equipo, corriendo, presionando y dejándolo todo. Asimismo, resaltó que hubo jugadores que marcaron la diferencia. No, el equipo ha corrido, trabajado, dos ha marcado diferencia. Y para cerrar la noche con broche de oro, Simeone, en su ya clásica muestra de deportividad, se fue corriendo antes de que terminara el partido pensando que ya había concluido el encuentro. Pero nuevamente volvió para el pitido final y solo para darle un choque de dedos a Ancelotti, antes de huir nuevamente. Ojo, un choque de dedos. Imagen distinta al de un par de semanas atrás. En fin, la mediocridad hecha persona. Y hablando de mediocridad, los aficionadillos de Sillón buscaban excusas en redes sociales clamando un fuera de juego inexistente en el gol de Brahim. Como siempre, vaya, si la Champions la dirigiera Tebas y Negreira, quizá hasta lo anulaban. Pero lo insólito es que hasta en el micrófono se quiera seguir este relato de chiste. Madre mía, el nivel de nuestro periodismo. ¿Dónde está Vinicius? Cuando sale balón, Oblak no ve el balón porque está en la línea de disparo. Bien y repito, tirado, Vinicius está a 1,5 metros de Oblak, le está interfiriendo claramente. El Madrid se lleva la ventaja a la vuelta, pero la eliminatoria sigue abierta. Eso sí, lo de hoy dejó varias cosas claras. El Bernabéu es un fortín, Brahim tiene sangre en las venas y Simeone sigue siendo el mismo mediocre patán de siempre. Se viene una vuelta tensa, pero el Madrid ya dio el primer golpe. Ahora que hablen los de siempre. En el campo, la historia es otra.